Bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde, con mucha información. Claramente la inflación está descontrolada. El índice de precio al consumidor de julio dio finalmente 7,4%. Eso es el mayor registro desde abril de 2002. Pero la inflación últimos 12 meses ya está corriendo al 71% anual. Y no se había visto en la Argentina una inflación tan elevada, 71% de inflación. Y obviamente este año va a ser mucho más elevada en el transcurrir de los meses, ahora lo vamos a ver. Pero no se veía una inflación del 71% anual desde enero de 1990. Estamos hablando de más de 3 décadas que no había estos registros inflacionarios. Frente a esto, el gobierno está acelerando un plan de ajuste fiscal, un plan ortodoxo, un giro a la ortodoxia, un ajuste fiscal y un apretón monetario muy fuerte, con una suba muy fuerte de tasa de interés que inexorablemente va a acelerar el enfriamiento de la economía. Y la pregunta es si este ajuste fiscal y monetario es suficiente en este momento para desacelerar los precios y cerrar el año con una inflación hoy piso en el 90% anual. Ese es el objetivo hoy primordial de Sergio Massa. Lo que sucede es que los dólares no aparecen y hasta que no aparezcan los dólares, ahora vamos a ver las causas de esta aceleración inflacionaria, hasta que no aparezcan los dólares, difícilmente los precios vayan a ceder demasiado porque obviamente empiezan a remarcarse muchos precios de la economía a los dólares libres. Con una brecha cambiaria del 100%, el que no puede importar al dólar oficial de 135 pesos termina en la reposición de stock remarcando los dólares libres y esto hace una situación muy pero muy compleja en los próximos meses. Y sobre todo también porque hay muchos precios de la economía que vienen corriendo muy atrás de ese 71% últimos 12 meses. Y el principal es el dólar oficial, que solo aumentó 33% en los últimos 12 meses. Las tarifas de servicios públicos, que también están atrasadas. Es decir, hay una serie de precios que están atrasados y aún así tenemos la inflación más elevada de las últimas 3 décadas. Ahora vas a contar, Claudio, una serie de productos que han aumentado en el último año más del 100%. Claro, sí, hubo aumentos, sobre todo en alimentos, que incluso algunos más que duplicaron el precio que tenían hace un año, como por ejemplo el azúcar, ¿no? Que además fue el producto que más aumentó, el alimento que más aumentó el mes pasado, 30%. Bueno, si uno ve lo que ocurrió en los últimos 12 meses, no solamente el azúcar, sino distintos alimentos se duplicaron y algunos estuvieron ahí, pegaron en el palo, así que en un ratito vamos a repasar, pues son unos cuantos. Bueno, empecemos por esto. Los gráficos, por favor. Lo que dio el INDEC, lo que decíamos, 7,4% en julio, 71% en los últimos 12 meses y 46% acumulado en lo que va del año. Este dato de 71% últimos 12 meses, como les decía, es el dato más elevado desde enero de 1990, ese año antes de que en abril del 91 lanzara Domingo Cavallo la convertibilidad, perdón, enero del 91, ¿no? Antes de que Cavallo lanzara la convertibilidad, había 90% de inflación últimos 12 meses. Y después Cavallo lanza la convertibilidad, que desacelera fuertemente la inflación. Ahora vamos a ver los principales rubros, cuáles han aumentado muy por encima del promedio. Pero fíjense cómo decimos que acá lo principal ahora para la política económica es tratar de que este número en todo el año, en el 2022, no supere el 90%. El gráfico siguiente, por favor. Si uno ve lo que ha pasado mes a mes con la inflación, hay una aceleración inflacionaria muy importante. De hecho, desde principio de año, en estos 7 meses, la inflación mensual está corriendo a un promedio del 5,6% casi, que eso analizado es un 92% anual en los 7 meses. Y la preocupación principal es porque esta aceleración ya no tiene que ver con el tema Ucrania, precios de alimentos a nivel internacional o combustible. De hecho,
en julio, cuando la Argentina tuvo 7,4% de inflación, la más alta desde abril del 2002, países como Estados Unidos tuvieron 0% de inflación. O Brasil tuvo deflación, caída general de precios de 0,7%. Y eso se produjo porque los precios de los combustibles y los precios de los alimentos ya volvieron en el último mes al nivel pre-invasión de Putin a Ucrania. Es decir, que Argentina está teniendo el récord total de inflación sin la excusa de lo que pasó con la guerra de Ucrania. Al contrario, esa caída de los precios de alimentos y combustibles es lo que está haciendo que todos los países ahora converjan a inflaciones nuevamente muy bajas. Y con el agravante de que todo lo que se sume ahora mes a mes se compara con el año pasado. Es decir, en agosto hubo 7,4% de inflación. Bueno, la inflación en agosto del año pasado había sido... perdón, en julio hubo 7,4%, en julio del año pasado había sido 3%. Cuando venga la inflación de agosto, que muy probablemente esté en 6% o arriba del 6%, porque ha habido remarcaciones muy fuertes en las 2 primeras semanas de agosto, el que va a salir en la comparación es el 2,5% de agosto del año pasado. Entonces, esto se va a disparar fuertemente. En agosto, cuando el INDEC diga, bueno, ¿cuál es la inflación últimos 12 meses? Vamos a estar en 77% de inflación. Y cuando llegue la inflación de septiembre, suponiendo que sale todo bien y se acelera al 5%, vamos a estar en 83, 84% de inflación. Es decir, una disparada inflacionaria impresionante. Con 6% de inflación en agosto, suponiendo que fuera 6% de inflación en agosto, que es, si se quiere, el piso que se puede esperar para agosto y reconocido mismo en el Banco Central, debe bajar al 5% mensual desde septiembre hasta diciembre la inflación para que cierre el año en poco más de 88%, es decir, 90% de inflación en el año. Todo lo que se desvíe de esa meta de bajar a 6% en agosto y 5% a partir de septiembre genera una inflación de este año muy por arriba del 90% anual para todo 2012. Y no es fácil bajar la inflación abajo del 5%. De hecho, fíjense que estamos desde abril con inflaciones mucho más altas al 5% y con el pico que les decía de julio. Bueno, ¿por qué se disparó la inflación? Bueno, además, el gráfico siguiente, por favor, para adelante es muy difícil también bajar la inflación, perforar el piso del 5% de inflación que les comentaba, porque el 71% de inflación anual viene muy desequilibrado con precios relativos, digamos. Hay precios, y sobre todo el dólar oficial, que todos están mirando, si no aparecen los dólares, si van a tener que subir este dólar más fuertemente o no, subió en los últimos 12 meses 33%, menos de la mitad que la inflación general, el índice de precios al consumidor, es decir, es un ancla que no ancla. Pero además hay otros precios, tanto públicos como privados, que viene regulando el Estado y están corriendo muy por atrás y que en algún momento los van a tener que ir soltando. Por ejemplo, todo el tema de telefonía e internet aumentó últimos 12 meses 33%. En el caso de tarifas de luz y gas, el aumento últimos 12 meses registrado el INDEC, índice de precio al consumidor en todo el país, de luz y gas, está en 40%, 39,6%, es decir, muy debajo de la inflación. Si en algún momento vos vas acomodando esos precios, de hecho, en septiembre tendría que comenzar la quita de subsidios para el 30% de la población y eso va a significar fuertes aumentos en las boletas de luz y gas. Bueno, claramente hay un envión inflacionario que le pone un piso todos los meses de acá hasta fin de año a la inflación, un piso muy alto. Por ejemplo, en agosto, además de todos los aumentos que estamos viendo en alimentos y demás, está el aumento de 40% de la tarifa de colectivo en el AMBA. En septiembre viene la quita de subsidio de luz y gas en todo el país. Y así hay una serie de precios que se están acomodando y que inexorablemente cabalgan sobre esta inflación general del 71% y llevan a que el objetivo este año sea ver si se puede estabilizar la inflación en el 90% o si pasamos de largo, si esto se desbanda y se va muy arriba del 100%. Hay otros precios, alimentos está corriendo, por eso les decía, acá no es alimento, acá no es el tema internacional y demás. Ya está corriendo igual que la inflación general.
en el 71% últimos 12 meses. Autos, que tiene más componente importado, está corriendo al 76% últimos 12 meses. Indumentaria y prendas de vestir, ahora va a contar Slotnick, 100% de aumento últimos 12 meses, y un sector muy protegido. Y en el caso de restaurantes y hoteles, 95% de aumento últimos 12 meses. Ahora, ¿cuáles son las causas del descontrol de precios en la economía? Bueno, primero en julio fue el freno al pago de importaciones. El Banco Central se desesperó, se quedó sin dólares en las reservas y frenó totalmente con una nueva normativa el pago de importaciones, y eso generó un descalabro en la economía y remarcaciones de todo tipo cuando se vieron que al dólar de 130 pesos no se podía pagar importaciones y empezaron a remarcarse precios en distintos sectores en un intermedio o directamente a los dólares libres de 300 pesos. En segundo lugar, lo que ha pasado con la expansión monetaria y fiscal del primer semestre. Venimos contando que Guzmán, más allá de lo que decía este año, venía con un crecimiento fuerte del gasto público, muchos pesos dando vuelta en la economía y con tasas muy baratas, es decir, las tasas muy por abajo de la inflación. Todo el mundo tomaba créditos al 30%, 40% real negativa, muchos pesos dando vuelta en la economía. Cuando se frenó el pago de importaciones, se acabaron los dólares y se disparó la brecha cambiaria, eso fue a presionar sobre precios y sobre el dólar. Y después, obviamente, el propio salto del dólar libre, la brecha, es lo que genera la impresión de que si no tienen dólares para vender al oficial, los precios en la economía tienen otra referencia, que son los dólares libres. Y la incertidumbre total, ¿no? La incertidumbre política también le metió mucho ruido a la convergencia de precios. Por eso, cada vez que el presidente sale a decir que este año los salarios le tienen que ganar a la inflación, yo digo que se calle la boca el presidente y se ponga a trabajar en silencio en un plan económico junto con el ministro de Economía, porque no hace más que generar todavía más incertidumbre de cuál va a ser la inflación, cuáles van a ser los salarios, cuál va a ser el dólar, cuál va a ser la inflación. Es decir, no hay una convergencia. La interna feroz de la vicepresidente bombardeando a Guzmán hasta que se fue diciendo que esto iba a una crisis total, que faltaban los dólares, que esto, que lo otro. Bueno, fue parte también de esa incertidumbre, y después que tuvimos 3 ministros de Economía en un mes. Y todo eso ha generado un desbande, un descontrol de precios que ahora más se está tratando de encauzar con un ajuste ortodoxo, un giro a la ortodoxia muy claro, ajuste fiscal monetario. Ahora vamos a ver lo de la tasa de interés. Y la pregunta es si se pueden desacelerar los precios en un nivel razonable y cuánto se va a frenar la economía, porque es el peor escenario si esta economía va a una recesión con 90% de inflación. Ese escenario es intolerable desde el punto de vista político para cualquier gobierno. ¿Querés agregar los datos de los precios que más aumentaron? Claro, a ver, primero los rubros que más aumentaron, porque hay disparidad, digamos, hay una mezcla de todos de todas estas causas que vos recién mencionabas. Los rubros que más aumentaron, o sea, que estuvieron por arriba del promedio del 7,4%, en primer lugar, recreación y cultura, arriba del 13%, eso tiene que ver con las vacaciones de invierno, una cuestión puramente estacional. Luego los electrodomésticos, acá sí está relacionado con lo que vivimos en junio, julio, que fueron faltantes, freno a las importaciones, falta de repuestos, bueno, falta de mercadería, que repercutieron que en un solo mes los electrodomésticos en promedio 10,3% de incremento. En tercer lugar, un sector que viene acelerando la suba de precios, restaurantes, hoteles, justamente después de la pandemia, 9,8% en un solo mes, casi 95% en el último año, y después la ropa y el calzado, 8,5% en julio, pero en el último año 100,5%. Ahora vamos a volver al tema precios y lo que está pasando con los precios de la economía. ¿Esto los contaste ya? No, estos son los productos que más aumentaron, bueno, los alimentos que más aumentaron. Ahora le voy a preguntar a Gila Vilker qué está pasando también con la dinámica económica y política